Qué bueno volver a encontrarnos a través de este medio. Dios nos bendiga por su palabra santa. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de muerte, de desolación, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Estudiaremos el libro de Ageo bajo el título Poniendo a Dios en primer lugar. Dios debe ocupar el primer lugar no solo en tu vida y en mi vida, sino también en esta nación de Colombia y en el mundo entero. Ageo, su nombre significa festivo, fiesta, solemnidad, quizá porque nació durante una de las tres grandes fiestas de Israel como el pan sin levadura, Pentecostés o Semanas, o quizá nació en el transcurso del tiempo o del recorrido hacia Jerusalén para estar en estas fiestas. De alguna forma, el nombre de Ageo significa fiesta, fiesta en medio de calamidades, fiesta en medio de pandemias, fiesta en medio de muertes. A propósito del libro de Ageo, una de las quejas que generalmente tienen las esposas acerca de los esposos es que ellos son muy olvidadizos de fechas y eventos que son muy importantes para ellas. Sin embargo, en este libro de Ageo se resaltan varias fechas, teniendo como referente a Darío, el monarca de Babilonia. Ahora bien, para mayor comprensión de la Biblia, debemos recordar que la Biblia está compuesta por 66 libros y algunos la dividen en Antiguo y Nuevo Testamento para mayor comprensión. En el Antiguo Testamento, donde está Ageo, aparece en el Pentateuco, que son 5 libros, los libros sapienciales o poéticos, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12 libros, y los profetas, que son 5 mayores y 12 menores. Ahora bien, cuando se dice mayores o menores, no es por grado de importancia, sino por la cantidad de material que cada uno de ellos emplea para dar el mensaje. Pero son tan importantes los profetas mayores como los menores, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los libros proféticos de los profetas menores a veces son subestimados o tenidos como poco por el nombre que se les ha dado, menores, pero en realidad esa idea no está en la Biblia. Es la idea de personas estudiosas de la Biblia que bosquearon para ayudarnos. Continuando con el libro de Ageo, resulta que este libro es la continuación de una obra que se había parado. Esdras capítulo 4, verso 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La Biblia dice que la obra para reconstruir el templo estaba parado desde Esdras hasta Ageo. Y resulta que Dios guió a Ciro para que diera el decreto de libertad de Israel y que regresaran a Jerusalén. Era para reconstruir el templo, pero ellos llegaron a Jerusalén y se ocuparon de otras cosas, mas no de la obra para la cual Dios les había enviado. Ageo nos enseña también que hubo otros motivos, además de la oposición que tuvieron en el tiempo de Esdras, hubo otros motivos por los cuales se interrumpió la obra de Dios en el tiempo de Esdras y demás, y es que había egoísmo e indiferencia de los judíos hacia Dios, hacia la misma casa de Dios. ¿Cuánto daño le hicieron a la obra de Dios? Porque estos actos detuvieron 20 años, aproximadamente 20 años estuvo detenida la reconstrucción de la casa de Dios por la negligencia del pueblo de Israel. El propósito del libro de Ageo es penetrar en los corazones de los judíos para que dieran a Dios el primer lugar en sus vidas, es decir, que organizaran sus propias prioridades poniendo a Dios en primer lugar. Y hermano y hermana, es posible que Dios te haya comisionado algo, lo has dejado,
te has ocupado de otras cosas. Este tiempo de cuarentena es un tiempo para que reflexiones y retomes el llamado de Dios. Es tiempo de volver a Dios. Volvamos a Dios. Recuerdo el clamor de Roberto Finky de hace muchos años. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios, hermanos y hermanas. Volvamos a Dios. Mientras que la iglesia se volvía a Dios, era una iglesia que crecía, que se movía, que avanzaba. Pero cuando se volvió a otras cosas, se detuvo la obra. Como en Israel, en Colombia y el mundo también. Ageo es un llamado para que meditaran acerca de lo que estaban haciendo y que prestaran atención a lo que habían dejado de hacer. Ageo tiene 4 mensajes y esos 4 los vamos a estudiar muy brevemente. En primer lugar, la obra detenida y sus consecuencias, capítulo 1 completo de Ageo. De entrada, el profeta Ageo ubica su primer mensaje en la historia y lo conecta con Esdras capítulo 4 versículo 24. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Vino el mensaje de Dios en forma específica el primero del mes sexto del segundo año del reinado de Darío. ¿Y a quién vino? A los gobernantes, El día que nuestros gobernantes se vuelvan a Dios, estas naciones sanarán de toda enfermedad y calamidad por la que puedan estar pasando en el momento. Este primer mensaje lo podemos dividir en 2 partes. En primer lugar, el reclamo de Dios, y en segundo lugar, la respuesta del pueblo. Con base a la idea del reclamo de Dios, se dice, o podría yo afirmar, que Dios está indignado o quizá adolorido, porque mientras que los trabajos en la casa de Dios llevan 20 años parados, lentamente comenzaron a aparecer en la misma Jerusalén hermosas propiedades, casas grandes, mansiones, cosas hermosísimas, ricos disfrutando de sus riquezas, pero la casa de Dios seguía en ruinas, los ricos viviendo holgadamente y la casa de Dios en ruinas. ¿Cuál era la causa? Esa gente vivía cómoda. Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Dios sea reedificada, según Ageo capítulo 1 versículo 2. Ellos decían, todavía no es el tiempo. Como el que no quiere levantarse, durmamos un ratico más, 5 minuticos más cuando lo llaman para el trabajo o para el estudio. Mami, 5 minuticos más. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y a esa actitud de decir todavía no es el tiempo, hoy día se le conoce como procrastinación, que consiste en posponer o aplazar tareas, deberes, responsabilidades que son muy importantes, reemplazarlas por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. De ahí por qué pasaban los años y la casa de Jehová seguía sin ser reconstruida. Mientras ellos adornaban sus casas, compraban casas, las mandaban a pintar y arreglar, la casa de Dios seguía en ruinas. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Varias veces Dios les va a decir, meditad bien, piensen sobre lo que están haciendo y lo que han dejado de hacer, piensen si lo que están haciendo agrada a Dios o no. En efecto, había una gran indiferencia hacia la casa de Dios. Por tanto, Ageo les muestra algunas consecuencias de su tibieza espiritual. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera,
y reedificad la casa y pondréis en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dice Ageo capítulo 1 versículos 6 al 11. Dios les dice, este desastre que están pasando es porque ustedes se volvieron a sí mismos y menospreciaron mi llamado. Sembráis mucho, coméis, bebéis, vestís y trabajáis, buscáis mucho, encerráis en casa, pero nada pasa. El hambre, la situación de tragedia continúa. La clave, porque ellos no estaban cumpliendo la obra de Dios. No estaban haciendo la obra para la cual Dios los había enviado de regreso a Jerusalén. No estaban haciendo la obra de Dios y pensaban que burlarían a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Dios actuó para despertar el espíritu de todas las personas para que continuaran trabajando en la reconstrucción de la obra de Dios. Dios hizo una obra especial en Israel y la está haciendo hoy en tu vida y en mi vida y en esta nación. Porque Dios está aquí para bendecirnos. En segundo lugar, Ageo da un aliento para los que están construyendo el templo. Capítulo 2, versículos 1 al 9 de Ageo. El segundo mensaje que Dios envió por medio de Ageo, el día 21 del mes séptimo, tenía como meta alentar al pueblo de Dios aún más. Humanamente es fácil desanimarnos. Los suicidios, los divorcios, los abandonos de trabajo y muchas otras acciones nuestras muestran que el desánimo produce estragos. El desánimo nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso Dios interviene ante el desánimo del pueblo. En el mes séptimo, a los 24 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Este mensaje va dirigido a los gobernantes y al pueblo mismo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué bendición. Aquí la palabra no es solo para los gobernantes de Israel, no solo para el pueblo de Israel, no solo para los sacerdotes de Israel, también dice naciones todas, para toda la tierra. Es este mensaje. Dios quiere alentar al mundo en esta época de COVID-19, de pandemia. Dios quiere alentar al mundo. Se dice que alguien en España, al saber que estaba contagiado del COVID-19, de este virus, se suicidó. Amigo, amiga, hermano, hermana, no es tiempo de suicidio, es tiempo de volver a Dios. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, dice Dios. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Todo esto vendrá porque lo dice Dios, porque Dios está aquí. Dios está para bendecir, Dios está para actuar, Dios está para cambiar los tiempos. Y dice el texto que hará temblar, hará que se mueva la tierra.
En estos días de cuarentena en Colombia ha estado temblando en varios lugares. Ha sido de una magnitud baja, pero ha estado temblando. No te asustes, no hay por qué temer. Ya Dios lo dijo, Él está haciendo temblar la tierra y está llamando al pueblo de Colombia y del mundo entero. Volveos a Dios, volvamos a Dios. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Habrá bendición. Qué forma tan maravillosa como Dios alentó a su pueblo. Mi espíritu estará en medio de vosotros. No estamos solos ni solas. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. No temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo, dice el Señor. Mío eres. No temas porque yo estoy con vosotros. Qué maravilla. No temas, no temas. El Señor es nuestro ayudador. ¿De quién temeré? Y si faltaba provisión económica, Dios también es la respuesta. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es muy posible que Israel estuviera diciendo, no hemos hecho la obra porque no tenemos plata. Y sabemos que la falta de dinero sí es un impedimento, pero aún así el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro, dice de Jehová de los ejércitos. Puede ser un impedimento la falta de dinero, pero no será el obstáculo imposible de mover por Dios. Ciertamente debían tener convicción que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los procesos de paz del mundo entero siempre ha tenido falencias, ha fallado por algún propósito, por algún lado, pero Dios dará paz, la paz de Él, no la paz que el mundo da. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque les hablaba fuerte, la exhortación buscaba orientar los pensamientos del pueblo judío, los llevaba para que pensaran en el Mesías, aunque en esa época no era conocido, pero pensaran que vendría alguien que aparecería con toda su gloria. Los cielos y la tierra temblarían en ese momento, antes que Cristo se manifieste por segunda vez, con todos sus ángeles en luz, con todos sus redimidos por la sangre del Cordero. Y dice otro profeta menor, Malaquías, que saltarán como becerros de la manada. Sí, ven pronto, Señor Jesús, termina diciendo Apocalipsis. En tercer lugar, hay una reprensión hacia la infidelidad del pueblo. Dios les va a decir, el problema no es falta de dinero. El problema está en que el pueblo ha fallado. Capítulo 2, versos 10 al 19 de Ageo. El tercer mensaje fue dirigido el día 24 del mes noveno y contiene una de las más claras advertencias halladas en el Antiguo Testamento en contra de la corrupción del pueblo de Dios. No obstante, al final de esta exhortación también encontramos palabras de aliento. ¿Quién podría pensar? En medio de esta pandemia ya hay gobernantes denunciados por malversación de fondos, porque aprovecharon los decretos que eliminan la ley de transparencia para hacer nombramientos, para firmar contratos sin verificar si esas empresas llenan los requisitos. Odebrecht en su momento fue la empresa que se usó como fachada para disolver, para sustraer, para robar dinero del fisco colombiano, y algunos gobernantes hoy lo están haciendo bajo la figura de emergencia en el país. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y Ageo dijo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda es. ¿Qué fiasco se deben llevar algunas personas cuando creen que pueden transmitir santidad tocando personas, cuando según este texto lo que el hombre puede transmitir es inmundicia?
porque solo puede transmitir santidad el que es santo, el 3 veces santo, el glorioso Dios que hizo los cielos y la tierra. Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí en la presencia de Dios, al bajar al pueblo, el rostro de Moisés resplandecía y el santo le transmitió santidad a Moisés, pero Moisés no podía transmitir esa santidad al pueblo, por eso se ponía un velo en su rostro. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Malaquías dice que sacrificaban a Dios lo robado, lo cojo, lo hurtado, lo enfermo. Decían: qué fastidio en la mesa de Jehová. Ese era el pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido para adorar a Dios, diciendo: inmunda es la mesa de Jehová. Y lo que ofrecían era inmundicia al Señor Dios Todopoderoso. Así este pueblo es delante de mí, dice la Biblia. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra. Es la tercera vez que Dios le dice al pueblo: mediten en vuestro corazón. Ya estamos en el día 24 del 9º mes, y desde el mes 6º Dios le había dicho: reconstruyan mi templo. Es decir, van más de 3 meses, Israel no ha hecho nada. Solo oyeron el mensaje, están regocijados. ¡Qué alegría! Jehová está con nosotros. ¡Qué alegría! Nadie nos podrá hacer daño. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Alabanzas, cántico de gozo. Pero no cumplían en la ordenanza de Dios. Todavía no había la primera piedra puesta para la casa de Dios. ¡Qué tristeza! Porque a veces lo que hacemos es alegrarnos, regocijarnos, pero poco obedecer, cumplir la palabra de Dios. Dice la Biblia en el texto de Ageo capítulo 2 versículos 10 al 19: antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Nuevamente les dice: reflexionen sobre lo que están haciendo ahora, sobre lo que han estado haciendo estos 20 años, desde Esdras hasta Ageo, y estos 3 meses larguitos desde que Ageo les habló en nombre mío. Mediten, ¿qué están haciendo? Iban por una cantidad de aceite y había menos. Iban por una cantidad de harina y había menos. Puede ser porque la cosecha estaba mala, o puede ser porque lo estaban sustrayendo. Y había ladrones en el pueblo de Dios, y Dios les dice: mediten, piensen sobre lo que están haciendo. Meditad pues en vuestro corazón. Por 4ª vez Dios les dice: mediten sobre vuestros caminos. 2 veces, y 2 veces mediten en vuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, cada persona que escucha, medite sobre lo que usted está haciendo. Medite sobre lo que piensa, sobre lo que cree. No crea, hay personas que dicen: no, es que lo que yo creo no es importante. Sí es importante, porque lo que hacemos está relacionado con lo que pensamos, e igual lo que pensamos muchas veces afecta nuestro hacer. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, pues desde este día os bendeciré. Dios les dice: la cosa va a cambiar. Va a cambiar. Y aquí no estamos hablando de supersticiones. Estamos hablando de la palabra de Dios. Esta pandemia va a cambiar. Esta situación en nuestras vidas va a cambiar. Y Dios le hace una promesa gloriosa a Zorobabel. 4º punto. Ageo capítulo 2 versículos 20 al 23. Asimismo ese día el profeta dijo:
el siguiente mensaje a Zorobabel. Le dijo: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, es decir, del mes noveno. Dios en un mismo día da dos mensajes y les dice: pilas, los voy a bendecir, estoy con ustedes, pero voy a investir a Zorobabel de un poder especial, porque el líder debe tener la seguridad y la convicción que Dios está con él. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes. Hermanos y hermanas, Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Zorobabel, Ageo y todas esas personas solo eran instrumentos de Dios. Tú eres un instrumento que Dios quiere usar. Si te usó en el pasado y ahora estás quieto o quieta, levántate como Zorobabel y cumple el llamado de Dios. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los jinetes y sus caballos, y cada cual por la espada de sus hermanos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a nuestro Dios. La Biblia dice que usted y yo hemos sido escogidos por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. A Zorobabel se le dio un anillo de sellar. En aquella época ese anillo era como la firma hoy. Cuando alguien importante escribía un documento, untaba en cera el anillo que lo identificaba y lo ponía sobre la hoja o lo que fuera el documento, y ese sello, ese anillo mostraba la autenticidad del documento. Equivale como a las marcas que se ponía en hierro caliente y hoy en hierro frío sobre el ganado en el campo. Pero hermano, hermana, Dios también te ha puesto un sello a ti, lo ha puesto a mí. En Efesios dice que ha puesto las arras del Espíritu Santo de Dios sobre ti y sobre mí. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo es la prueba que Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. Siempre te sostendrá con la diestra de tu justicia. ¡Qué maravilla! Dios es bueno y para siempre su misericordia. 4 mensajes le da Dios a Israel a través del profeta Ageo y que tienen pertinencia para ti y para mí en este día. La obra detenida y sus consecuencias. El segundo mensaje habla de un aliento para los que construyen el templo de Dios, para ti y para mí, para los que trabajamos en la obra del Señor, para los que, aunque haya cansancio, haya desánimo, la Biblia dice que a los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Vendrán alegres trayendo sus gavillas. La salvación es de Jehová. Prediquemos la palabra, anunciemos el evangelio. Hay hombres y mujeres escogidos por Dios para salvación. El tercer punto habla de la reprensión de la infidelidad del pueblo. El tercer mensaje es que el pueblo estaba siendo infiel. El pueblo estaba robando. El pueblo no estaba haciendo la obra que Dios les dijo, y por eso había calamidades, enfermedades, hambre y desastre en Israel. Y el cuarto mensaje, y que a la vez es el cuarto punto nuestro, habla de la promesa de Jehová a Zorobabel. Dios ha dicho promesas para su pueblo Israel, pero también para la iglesia. La iglesia, qué maravilla. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuere, yo os lo diría. Aleluya. Cristo viene pronto. Ese era el aliento para el pueblo de Israel cuando vendrá el deseado de las naciones. Ese debe ser nuestro aliento, hermano y hermana. Hay, a manera de conclusiones, quiero compartir algunas ideas. Hay una tendencia a distraerse dejando lo más importante para después. Procrastinación. Mañana lo hago. Más tarde lo hago.
Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Entrega tu vida a Cristo. Dile que te salve, que te llene de su Espíritu Santo y te comisione para predicar la palabra de Dios. Hay una tendencia a subestimar o subvalorar a otros, poniéndonos nosotros mismos por encima, poniendo nuestros intereses por encima del propósito de Dios. El problema no está en el desánimo. El problema está cuando el desánimo nos lleva a la inactividad. El problema está cuando el desánimo nos lleva a abandonar o desestimar el llamado de Dios para dedicarnos a las cosas que detienen el propósito de Dios en nuestras vidas. No es pecado hacer algunas cosas, pero sí es posible que esas cosas estén dificultando, impidiendo que cumplamos el propósito de Dios. Depende de la versión que se use. Podemos decir que Ageo menciona unas 25 veces la expresión la palabra de Jehová o así dice Jehová. Es llamativa esta idea que en tan pocos versículos, unas 25 veces, se enfatice que es Dios quien está hablando a través de Ageo. Esta es la palabra de Dios para ti en este día, mi hermano y hermana. No era Ageo quien estaba hablando, es Dios quien habla en este momento. Dios está hablando, es su palabra la que está hablando en este momento. Ahora, unas 5 veces Dios dice, meditad bien. En el capítulo 1, versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Capítulo 1, versículo 7 dice, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15 dice, meditad en vuestro corazón. Capítulo 2, versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón. Capítulo 2, verso 18 dice, meditad pues en vuestro corazón. ¿Cree usted que es que sobraba papel o sobraba papiro y Ageo escribió eso ahí por llenar espacio? Como en el colegio, cuando quedaba un lugarcito, se escribía se dibujaba un corazoncito o una florecita, depende del estado de ánimo o sexo. Dios lo está diciendo es para enfatizar la ley de repetición. Aquí es importante. Meditad bien, meditad bien, meditad en vuestros corazones, meditemos en lo que estamos haciendo, hermano y hermana. Es tiempo de volvernos a Dios. ¿En qué se debe meditar? En los caminos, en lo que estamos haciendo. ¿En qué se debe meditar? En el corazón, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en la manera como le queremos o le estamos sirviendo al Señor. A manera de aplicación y para terminar, recordemos que unos 20 años la obra de Dios estuvo parada, estuvo detenida. Y mientras tanto, las casas de los ricos cada vez eran más hermosas. Y mientras tanto, algunos saqueaban el tesoro de Dios. Que es una lástima, es un pesar que el ladrón no considera la necesidad del otro. Y ahí tenemos lo que llamamos la parábola del buen samaritano. Los ladrones no les interesó que ese hombre venía de adorar a Jehová. Lo robaron. Pasó un escriba, no le prestó atención. Pasó un sacerdote, no me interesa, no es asunto mío. Pasó un samaritano, que en aquella época eran enemigos, y él fue el que le ayudó. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Meditemos en nuestros caminos, hermanos. La palabra de Dios es para obedecerla o solo para alegrarnos de que la hemos leído o chicanear que la hemos leído 20 o 50 veces en nuestra vida espiritual o memorizar versículos. Meditemos bien sobre lo que estamos haciendo, queridos hermanos. 20 años estuvo detenida la obra de Dios. Llegaron a Jerusalén, retomaron sus actividades, despreocupados de la casa de Dios. Ahora, por decreto presidencial, llevamos varios días en cuarentena. ¿Qué lugar ocupa Dios
en tu vida, en mi vida durante estos tiempos. Dominó, parqués, rumicú, bobito, ahorcado y toda clase de juegos de mesa que practicamos. Pero ¿qué lugar ocupa Dios? Netflix o Amazon, programas de televisión, cantos, videochat, diálogos con la novia, con el novio, sexo virtual. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Quizá Dios nos tiene en casa para que reorganicemos nuestras actividades y volvamos a Dios. Meditad en vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Jesucristo está a la puerta. Es el tiempo de poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Cuando tuvo que hacer una decisión trascendental, Jesucristo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, según Lucas capítulo 22, verso 42. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Cuando tuvo que decidir si se hacía la voluntad del Padre o la voluntad de Jesús, el Señor dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es tu decisión ante Jesucristo en este momento? Él vino para que creyendo en Él tengamos vida eterna y vida en abundancia. No vino para que la enfermedad no nos toque. No vino para que se acaben los problemas financieros. Vino para que creyendo en Él tengamos vida eterna y vida en abundancia. Y si has abandonado el ministerio, te has desanimado, es el tiempo de volver a Dios. Puedes retomar el ministerio que Dios te ha dado y continuar sirviéndole. La Biblia dice que Pedro traicionó 3 veces, negó 3 veces a Jesús, pero luego lo vemos predicando el evangelio del Señor en el libro de Hechos. Pero si no has recibido a Jesucristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de volver a Dios. Vuélvete a Dios. Entrega tu vida a Dios. Deja que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Es el tiempo de volver a Dios. Reconocimiento sincero a nuestro hermano Roberto Finky, quien hoy está en la presencia de Dios, pero que su pasión siempre fue ganar personas para Cristo. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Volvamos a Dios. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra y la alabanza. Es tiempo de volver a Dios. Permite que cada oyente hoy pueda reorganizar su tiempo, sus prioridades y volverse a Dios. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Y si el juicio de Dios comienza por casa, ¿dónde estará el impío y pecador? Volveos a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de renunciar a nuestros propios propósitos. Es tiempo de renunciar a nuestros propios intereses y volvernos a Dios. Porque el que en mí cree, dice la Biblia, Jesucristo lo dice, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Es tiempo de volver a Dios. Entrega tu vida a Cristo. Vuelve a tu ministerio y dedícate completamente a Dios. Cuando esta pandemia termine, cuando podamos retomar actividades, no es para continuar haciendo lo que hacíamos, es para servirle a Dios con integridad, con valentía, con honestidad, con santidad, porque hemos salido fortalecidos de este tiempo de cuarentena y aislamiento, mayormente comprometidos con el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Envíanos a tu palabra, envíanos a tu verdad, envíanos a predicar tu verdad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.